Capítulo 2. La naturaleza de los planos astrales. Un espejo del alma. La próxima noche llegó más rápido de lo que el ungido esperaba. Pasó el día ayudando en el mercado, vendiendo sus frutas y verduras como siempre, pero sus manos trabajaban mientras su mente revisaba cada detalle de lo que había vivido la noche anterior. Los clientes notaron que había cambiado, su mirada era más clara, su aura más brillante, y cuando hablaba, sus palabras tenían un peso que antes no tenían. ¿Qué te pasó, hijo?, le preguntó doña Rosa, una vecina de toda la vida que compraba manzanas todas las semanas. Te ves diferente, como si hubieras visto algo que el resto no podemos ver. El ungido sonrió y le entregó las manzanas, seleccionando las más grandes y maduras. Quizás sí, doña Rosa. Quizás hemos estado ciegos por mucho tiempo, y ahora es hora de abrir los ojos. Ella miró sus ojos por un largo instante, y pareció entender algo que no podía explicar con palabras. Asintió lentamente, pagó y se fue, mirándolo de vez en cuando mientras se alejaba por el camino de tierra. Cuando la noche cayó, el ungido se preparó para su segundo viaje astral. Esta vez, no esperaba en su habitación, fue hasta el bosque que está al pie de la colina, donde los árboles crecen tan altos que parecen tocar el cielo, y donde el suelo está cubierto de musgo verde que parece una alfombra mágica. Allí, en medio del bosque, encontró un claro circular donde la luna proyectaba su luz directamente al centro, formando un círculo de plata sobre la tierra. Allí es donde se sentó, cruzando las piernas y cerrando los ojos, permitiendo que la energía del lugar lo invadiera. Zorea se hizo presente casi de inmediato, como una sensación de calor en su pecho. Buen lugar que has elegido, dijo ella en su mente. Aquí la conexión entre los planos es más fuerte, porque la naturaleza es el mejor puente entre lo físico y lo espiritual. Los árboles absorben la energía del cielo y la transmiten a la tierra, las plantas respiran conciencia, los animales conocen el camino de los espíritus. El ungido sintió como su respiración se sincronizaba con el ritmo del bosque, con el susurro de las hojas, con el crujir de las ramas, con el latido de la vida que pululaba en cada rincón. Poco a poco, su conciencia empezó a elevarse, a separarse de su cuerpo físico, hasta que se encontró de pie en el plano astral, esta vez con más claridad, con más control. Esta vez no estaba solo en un espacio indefinido. El plano astral reflejaba el bosque donde su cuerpo descansaba, pero con diferencias espectaculares. Los árboles no tenían corteza de madera sino de luz, sus hojas brillaban con colores que cambiaban constantemente, y entre sus ramas flotaban formas luminosas que eran los espíritus de los árboles mismos. Como te dije antes, te explicó Zorea, apareciendo a su lado con la forma de una mujer de luz vestida con ropas hechas de hojas y estrellas. Los planos astrales son un espejo del alma, no solo del alma individual, sino del alma colectiva, del alma de la tierra misma. Lo que ves aquí es como la naturaleza se ve desde la conciencia superior, como realmente es, cuando no la vemos a través de los filtros de nuestra mente limitada. El ungido caminó entre los árboles astrales, sintió como cada uno lo saludaba con una vibración única. Algunos eran antiguos y sabios, con vibraciones profundas y tranquilas, otros eran jóvenes y enérgicos, con vibraciones altas y alegres. Cuando tocó el tronco de un árbol gigante que parecía tener miles de años, sintió como una ola de recuerdos lo invadía. Vio como el bosque había sido testigo de guerras y paz, de hambre y abundancia, de vidas que habían florecido y muerto bajo su sombra. Cada cosa en el plano físico tiene su contraparte en el astral, continuó Zorea. Cada persona, cada animal, cada planta, cada piedra. Incluso los objetos hechos por el hombre tienen su reflejo aquí, aunque sus formas son más difusas, porque no tienen alma propia sino la que le dan las emociones de quienes los usan. Mientras hablaban, se acercaron a un lugar donde el paisaje astral cambiaba drásticamente. Allí, los árboles no brillaban sino que estaban cubiertos de una niebla grisácea, sus formas eran retorcidas y oscuras, y en el aire flotaban entidades que parecían estar hechas de tristeza y rabia. ¿Qué es este lugar?, preguntó el ungido, sintiendo como su cuerpo astral se tensaba de nuevo. Este es el reflejo astral de una zona donde hubo una gran tragedia hace 50 años, respondió Zorea. Aquí vivía una comunidad de campesinos que fueron víctimas de una inundación que se llevó a toda su familia, sus animales, sus cosechas. Nadie pudo ayudarles, nadie pudo darles un descanso digno. Sus emociones, la rabia por la injusticia, el dolor por la pérdida, el miedo a la oscuridad se quedaron aquí, contaminando el plano astral y, por ende, el físico. El ungido miró a las entidades, vio que algunas tenían formas que recordaban a personas, hombres, mujeres, niños atrapados en bucles de dolor, repitiendo las mismas acciones una y otra vez, corriendo del agua que no llegaba, buscando a seres queridos que no estaban,
gritando por ayuda que nunca llegó. Son prisioneros de sus propios recuerdos, explicó Sorea, que en el plano astral, el tiempo no funciona como en el físico. Aquí, el pasado puede ser el presente, el futuro puede ser ahora. Las emociones fuertes crean ciclos que se repiten hasta que alguien ayuda a romperlos. El ungido sintió como su corazón se llenaba de compasión. Quería acercarse, quería ayudar, pero recordó la advertencia de la noche anterior. Ahora puedes intentar comunicarte con ellas, dijo Sorea, como si leyera sus pensamientos, pero tienes que hacerlo con mucho cuidado. No puedes absorber su dolor, porque te hundirías en él. Tienes que mantener tu centro, tu luz, y mostrarles el camino sin llevar su carga. El ungido se acercó lentamente a una de las entidades, una mujer que llevaba en sus brazos la forma etérea de un bebé, y que lloraba con un llanto que no se oía con los oídos sino que se sentía en el alma. Se detuvo a unos pasos de distancia, cerró los ojos interiores y proyectó su luz hacia ella, enviándole pensamientos de paz, de amor, de entendimiento. No habló con palabras en el plano astral, las palabras son limitadas, envió imágenes de un sol brillante que calienta la tierra, de un río que lleva las tristezas al mar, de un abrazo que sana todas las heridas. La entidad se detuvo en su movimiento cíclico, levantó la cabeza y miró hacia él. Por un instante, la niebla que cubría su forma se hizo más delgada, y el ungido pudo ver los ojos de la mujer llenos de dolor, pero también de un destello de esperanza. Ella te ve, dijo Sorea, ella siente tu luz. Ahora tienes que mostrarle el camino hacia la liberación. El ungido extendió su mano de luz hacia ella, no tocándola directamente sino ofreciéndole la oportunidad de tomar su mano si así lo deseaba. La mujer vaciló por un momento, miró hacia el bebé en sus brazos, luego hacia la luz que ofrecía el ungido. Lentamente, extendió su mano etérea, y cuando sus dedos de luz se tocaron, una ola de energía cálida recorrió ambos cuerpos astrales. En ese instante, el ungido vio su historia, vio cómo había luchado por salvar a su bebé de las aguas, cómo había intentado escapar con él en brazos, cómo finalmente la fuerza del agua los había separado. Vio cómo su alma se había quedado atrapada en ese momento de terror, repitiéndolo una y otra vez porque no podía aceptar lo que había pasado. Con la ayuda de Sorea, el ungido envió a la mujer imágenes de su bebé feliz, seguro, en un reino de luz donde no había dolor ni miedo. Le mostró que su hijo no estaba perdido, que estaba esperándola en el otro lado del umbral. Le mostró que el dolor era parte de su camino, pero que no tenía que vivir en él para siempre. Poco a poco, la forma de la mujer empezó a cambiar, la niebla desapareció, su cuerpo astral empezó a brillar con una luz suave y dorada. El bebé en sus brazos también brilló, y entonces, como una hoja que se lleva el viento, ambos empezaron a elevarse hacia los planos superiores, dirigiéndose hacia una luz intensa que apareció en el cielo astral. Antes de desaparecer, la mujer volvió la cabeza y envió al ungido una vibración de gratitud tan fuerte que lo hizo temblar de emoción. Has hecho tu primer trabajo de liberación en el plano astral, dijo Sorea, con una sonrisa en su rostro de luz. Has ayudado a una alma a encontrar el camino hacia la paz. Ese es el poder de entender que estos planos son un espejo del alma, cuando sanas uno, sanas el otro. Mientras observaban cómo la luz de la mujer y su bebé se perdía en los planos superiores, el ungido notó que el paisaje astral alrededor comenzaba a cambiar, la niebla grisácea se desvanecía, los árboles retorcidos volvían a su forma luminosa, y el aire empezaba a vibrar con una frecuencia más alta y alegre. ¿Ves?, preguntó Sorea, cuando liberas una alma, liberas también la energía del lugar. Ese ciclo de dolor que había estado repitiéndose durante 50 años se ha roto, y ahora la tierra puede sanar, la vegetación puede crecer con más fuerza, y las personas que viven cerca sentirán una paz que no habían sentido antes. El ungido caminó por el lugar donde antes había estado la niebla, sintió como la energía era ahora cálida y reconfortante. Se encontró con otras entidades que habían visto lo que había pasado, y ahora las miraban con ojos llenos de esperanza en lugar de dolor. Sabía que no podía ayudarlas todas en una noche, pero al menos había abierto el camino, había mostrado que la liberación era posible. Ahora te mostraré algo más, dijo Sorea, tomándolo del brazo. Ven, vamos a un lugar donde podrás entender mejor cómo los planos reflejan no solo el pasado, sino también el presente y el futuro. Se movilizaron a través del plano astral hasta llegar a un espacio donde las formas no eran tan definidas, donde todo parecía estar en constante movimiento, como si estuviera siendo creado en el momento mismo. Aquí, flotaban imágenes de cosas que aún no habían sucedido en el plano físico, cosechas que crecerían en los campos, casas que se construirían en el valle, niños que nacerían con dones especiales. Este es el plano astral del potencial que explicó Sorea, aquí residen todas las posibilidades,
todos los caminos que la humanidad puede tomar. Cada pensamiento positivo que tenemos, cada intención de bienestar, fortalece estas posibilidades luminosas. Cada pensamiento negativo, cada emoción destructiva, crea formas oscuras que pueden hacer que esos caminos se cierren. El ungido vio como algunas de estas formas luminosas eran fuertes y estables, mientras otras eran débiles y difusas, amenazadas por las sombras que flotaban a su alrededor. Es por eso que tu trabajo es tan importante, continuó Sorea, no solo liberas almas del pasado, sino que también ayudas a fortalecer los caminos del futuro. Cuando tu luz brilla fuerte, cuando tus pensamientos son de amor y armonía, ayudas a hacer realidad las posibilidades más bellas que el cosmos tiene reservadas para nosotros. Mientras hablaban, una forma oscura gigante apareció en el horizonte astral, parecía una tormenta negra que se acercaba rápidamente, absorbiendo las formas luminosas a su paso. El ungido sintió como su cuerpo astral se estremeció, porque reconoció la vibración de esta entidad. Era el miedo colectivo de la humanidad, alimentado por las noticias de guerras, enfermedades y desastres naturales que llegaban de todas partes del mundo. Esa es una de las mayores amenazas para los planos astrales, dijo Sorea, poniéndose en guardia. Cuando la humanidad está llena de miedo, esta entidad crece, se alimenta de esa energía y empieza a contaminar todos los planos. Si crece demasiado, puede hacer que las posibilidades luminosas desaparezcan, condenándonos a vivir en un ciclo de dolor y destrucción. El ungido sintió como su ira empezaba a surgir, no una ira destructiva, sino una ira justa por el sufrimiento innecesario de la gente. Pero entonces recordó lo que le habían enseñado los guardianes astrales: la fuerza no está en luchar contra la oscuridad, sino en hacer brillar la luz con más intensidad. Concentrándose en su centro, en la llama de Sorea en su pecho, el ungido empezó a proyectar luz hacia la entidad oscura, no para destruirla, sino para iluminarla, para mostrarle que había otra manera. Junto con Sorea y los espíritus de los árboles del bosque astral, empezaron a cantar un cántico de paz y unidad que resonaba en todos los planos. La tormenta negra se detuvo, y por un instante, el ungido pudo ver su núcleo. No era más que la acumulación de millones de pensamientos de miedo, cada uno como una pequeña sombra que se había unido a las demás. El cántico de luz empezó a disolver esas sombras una por una, transformándolas en energía positiva que regresaba a los planos superiores. La entidad no desapareció completamente. Sabían que mientras existiera el miedo en el corazón humano, seguiría existiendo, pero se hizo mucho más pequeña, más débil, y dejó de absorber las formas luminosas. El plano astral del potencial volvió a brillar con toda su intensidad. Has hecho algo muy importante hoy, dijo Sorea. Cuando la tormenta se alejó, te has demostrado que incluso las entidades más poderosas pueden ser transformadas con luz y amor. Ese es el secreto que los antiguos sabían, que nosotros hemos olvidado: la oscuridad no puede ser derrotada con más oscuridad, solo con luz. Era hora de regresar al plano físico. El ungido sintió como su conciencia empezaba a descender, como la conexión con su cuerpo se hacía más fuerte cada vez. Cuando finalmente abrió los ojos, estaba sentado en el claro del bosque, pero ahora el bosque parecía diferente. Los árboles brillaban con una luz suave que no venía solo de la luna, el aire olía a flores que no podía identificar, y el sonido del viento era como un cántico de agradecimiento. Se levantó y caminó hacia su casa, pero esta vez no caminó solo. Sintió la presencia de los espíritus del bosque, de la mujer y su bebé que había liberado, de los guardianes astrales que lo protegían. Sabía que su camino sería largo y difícil, pero también sabía que no estaría solo, que siempre habría luz para guiarlo en la oscuridad. Al llegar a su casa, miró hacia el valle donde dormía la gente de Lampa, y sintió como la energía del lugar había cambiado. Ahora vibraba con más paz, con más esperanza. Sabía que solo había ayudado a una alma, pero ese pequeño acto había tenido un efecto en cadena que se extendía mucho más allá de lo que podía ver. Los planos astrales eran un espejo del alma, y ahora él estaba empezando a entender que su alma era un espejo del cosmos mismo. Todo estaba conectado, todo estaba relacionado, y cada acción que tomara tenía un impacto en todos los planos de existencia. Así entendió la naturaleza de los planos astrales, así comprendió que el camino hacia la armonía pasaba por sanar el interior para sanar el exterior, por iluminar el alma para iluminar el mundo. Fin del capítulo 2.